Padre amado, te damos tantas gracias de que tú eres nuestro Padre y eres un Padre amoroso y firme. Ayúdanos a entender tu misericordia y tu amor y nuestra respuesta frente a ese amor y misericordia en obediencia y sumisión. Ayúdanos hoy día a entender lo que es la autoridad que tú le has dado a los padres para criar a sus hijos y la labor que tenemos como hijos de obedecer en todo lo que corresponde al Señor. Señor, ayúdanos hoy día en esto que es tan vital, tan importante y que el pueblo de Dios ha olvidado por tanto tiempo, de transmitir la fe de generación en generación. Señor, abre tú nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros individualmente y para que estemos dispuestos a ser desafiados por ti en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces sus Biblias abiertas en Efesios 6, versículos 1 en adelante. Recordarles que la semana pasada ya dijimos que este año el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que buscaba proteger a la familia, recalcando su importancia en la crianza y cuidado de los niños. Pero antes de esa resolución, en el año 1959, la ONU realizó una famosa declaración a favor de los derechos de los niños, en medio de un contexto donde los niños no tenían ningún derecho e incluso tenían más responsabilidades de las que correspondía para su edad. Ya que antes de esto era muy fácil ver a los padres que impusieran su autoridad con autoritarismo, exigiendo obediencia y respeto, muchas veces con violencia. Lo que en muchos casos provocó en sus hijos dolor y miedo, que luego llegaría a transformarse en amargura, la que a su vez se podría expresar con ira y rebelión contra ellos, siguiendo el patrón que ya mencionamos en Efesios 4. Ahora, como todo es pendular en esta vida, debido a nuestro corazón engañoso y rebelde delante de Dios, hoy estamos en el otro polo de la balanza, donde los padres ya no son un referente de autoridad y de obediencia, ya que muchos de ellos ni siquiera están presentes. Y los que lo están, generalmente buscan ser un amigo de sus hijos más que un padre, pudiendo ser desautorizados o dirigidos por sus hijos sin problema. Por lo que hemos pasado de una época donde los niños no tenían ningún derecho o voto en lo que se hacía con ellos, ahora pasar a que ellos decidan lo que es mejor para ellos. Ya que muchos padres asumen, creo que erróneamente, que los niños saben mejor que ellos lo que es mejor para su desarrollo. Y esto no solo ha influido en niños y jóvenes con baja tolerancia a la frustración, sino que en niños y jóvenes que ya no tienen ningún respeto por la autoridad, lo que los lleva a exigirle a sus padres y a otras autoridades por cualquier medio posible lo que ellos estimen que es realmente lo que necesitan o más bien lo que quieren. Y esto sin asumir las responsabilidades individuales de sus actos, sino que solo justificándolos bajo la bandera de los derechos que ellos merecen tener a toda costa. Por lo tanto, ya sea el modelo antiguo autoritarista o el modelo sin disciplina o límites actual, la respuesta hasta ahora hemos visto que siempre es rebelión, en cualquiera de los dos extremos. Porque el corazón humano tiende naturalmente y debido al pecado a responder con rebelión y desobediencia frente a la ley y la autoridad de Dios y las autoridades que han sido establecidas en cada lugar, como también vimos la semana pasada. Ahora, la gran pregunta frente a esto es, ¿quién es responsable y culpable de todo esto? Y la verdad es que frente a este fenómeno se han dado muchas respuestas, la mayoría de ellas de manera insuficiente, porque no apuntan a la raíz del problema, que no es la falta de satisfacción de las necesidades de los niños,
sino que la falta de disciplina y instrucción de los padres a un corazón que por naturaleza es rebelde y que por lo tanto debe ser moldeado y transformado por el Evangelio. Y mientras antes esto ocurra, mejor. Mientras antes comience este proceso de transformación del Evangelio, mejor. Porque si no se hace cuando son niños, como adultos va a ser muy difícil y más duro el moldeamiento de este corazón rebelde. Y esa, queridos hermanos, es la educación de calidad y gratuita que los padres están llamados a enseñar con urgencia, no esperando que otros realicen la labor que Dios mismo le ha encomendado a realizar, de la cual Él personalmente les va a pedir cuenta. Primero a los hombres como responsables de su familia, luego a las mujeres como responsables o corresponsables de sus hijos, pero también a los hijos. Se nos va a preguntar si obedecimos y honramos a nuestros padres como es lo justo, lo cual me lleva al pasaje del día de hoy que está ahí en Efesios 6, versículo 1 en adelante, que paso a leer. Efesios 6, versículo 1. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Entonces la primera palabra que menciona este versículo es hijos, que en este versículo puntualmente apunta más bien a niños o menores de edad en general, que en nuestro contexto sería hasta los 18 años o progresivamente hasta que se vayan de la casa. Aunque obviamente el principio puede aplicarse a todos los que somos hijos frente a Dios, pero puntualmente apunta a niños. Y si se fijan, el apóstol Pablo, a diferencia de algunos padres actualmente, no le preguntan a los niños si desean obedecer o si están dispuestos a obedecerle o si podrían por favor el considerar obedecerle a sus padres o si están de ánimos para poder hacerles caso hoy día, sino que les afirma de manera imperativa que deben, como niños, como hijos, imperiosamente obedecer a sus padres. Frente a lo cual nos va a dar 3 razones el apóstol Pablo. Y la primera razón está ahí en el versículo 1. Es porque simplemente esto es lo naturalmente justo y correcto a los ojos de Dios y del mundo. Ya que en todas las culturas, por todos los tiempos, se ha reconocido la importancia de la obediencia de los hijos a sus padres, en algunos casos con más o menos abuso con respecto a eso, pero todos estarían de acuerdo en que es importante que los hijos obedezcan a los padres. Ahora, para poder estar dispuesto a obedecer a alguien, es decir, hacer lo que te dicen entendiendo que esto es lo mejor para ti, el primer paso sería reconocer humildemente la autoridad de aquel que estás llamado a obedecerle. Y es por eso que en la sección anterior el apóstol Pablo nos reafirmó la autoridad de un padre en su familia y ahora nos vuelve a enfatizar esto, ya que la palabra que usa como padres en este versículo apunta principalmente a los papás hombres. Aunque efectivamente el significado puede ser un poco más amplio, pero la palabra que usa está apuntando a papás. Ahora esto me hace mucho sentido, este mandato de parte de Dios a los niños de obedecer a sus padres, ya que nos refuerza el orden establecido por Dios y nos recuerda que los niños deben estar sujetos a sus padres primero, quien ama profundamente a sus hijos y el padre que ama profundamente a su madre o a su esposa, para que asimismo deban estar sujetos también como niños a su madre, quien a su vez está dispuesta a sujetarse a su marido, para que finalmente todos nosotros como hijos de Dios estemos dispuestos a sujetarnos los unos a los otros y sujetarnos principalmente a nuestro Padre Celestial y obedecerle, en el caso de Él, en todo, ya que Él es la autoridad máxima para nosotros.
Entonces los niños y jóvenes deben recordar que Dios los ha llamado a obedecer a sus padres. Y escúchenme bien esto, no porque estos sean dignos de ser obedecidos, sino que porque Dios les ha dado a ellos esa autoridad sobre ustedes, frente a lo cual ellos tendrán que responder ante Dios de cómo ejercieron esa autoridad. Así como nosotros seremos responsables de nuestra respuesta de obediencia frente a ellos, donde cada uno debe asumir su responsabilidad sin caer en culpar al otro por mi falta de obediencia o el dominio propio al ejercer la autoridad, como Adán y Eva lo hicieron y como vimos el domingo pasado. Entonces, padres, es muy importante que sus hijos no solo sepan por sus palabras, en base a la palabra de Dios, que Él los ha puesto como autoridad frente a ellos, sino que también con sus hechos, los cuales deben reflejar que ustedes reconocen la autoridad de Cristo en sus vidas y están dispuestos a responder en humildad, sumisión y obediencia ante Él, que es el llamado de ellos también hacia ustedes. Por lo tanto, cuidado, papás, con caer en grandes explicaciones o chantajes o autoritarismo frente a la desobediencia de sus hijos. Una pequeña explicación que enfrente la motivación o el corazón del problema es suficiente. Me pasa muchas veces que los papás quieren negociar con los hijos desde pequeños. Y los hijos no quieren negociar con los papás. Los hijos quieren hacer su voluntad como sea. Entonces los papás negocian con los hijos y cuando ya llegan a ser adolescentes, que es cuando tienen que negociar, que esa es una habilidad que se necesita en la adolescencia, no están dispuestos a negociar, porque están cansados de negociar con los hijos. Un hijo pequeño lo que necesita es saber, yo soy tu padre, te amo, por lo tanto obedéceme. Y de hecho pueden preguntarle cuando el niño es desobediente, ¿quién soy yo? ¿Soy tu papá o soy tu mamá? Va a decir el hijo, ¿cierto? Y tú le vas a preguntar entonces, ¿sabes que te amo? Dice el niño, ¿sabe que lo ama? Va a decir, sí, sé que me ama. Bueno, entonces el Señor te llama a obedecerme, así como yo estoy dispuesto a obedecer al Señor. Tan simple como eso. Pero nos cansamos dando explicaciones o tratando de preguntarle al niño qué es lo que quiere, creyendo que él sabe lo que es mejor. Cuando los niños no necesitan eso, necesitan que les den instrucciones. Ahora, con eso tampoco implica que no hay que preguntarle nada a los niños. Pero cuidado, porque si le empiezo a preguntar todo, estoy poniendo en ellos la responsabilidad y eso les genera baja tolerancia a la frustración. Y eso los digo como psicólogo. Por lo tanto, cuidado con andar negociando con los hijos cuando chicos. Una frase como soy tu padre, te amo, tienes que obedecerme es suficiente y eso los tranquiliza. Porque si no tienen claros los límites, se van a frustrar cuando la vida les ponga límites. Y la vida es más dura que lo que puede ser un padre o lo que debería ser. La segunda razón por la cual los hijos están llamados a obedecer a sus padres es porque además de ser una ley natural, como nos dijo el apóstol Pablo, es parte de la ley de Dios que en su gracia además contiene promesas de bendición. Fíjense en los versículos 2 y 3 lo que dice. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y el punto de esta segunda parte puede fácilmente aplicarse no solo a niños y jóvenes menores de edad, sino que a todos los que somos hijos, los cuales estamos llamados a respetar y honrar a nuestros padres toda nuestra vida, lo cual será reflejo del amor, respeto y honra que tenemos por nuestro Padre Celestial. Ahora debo aclarar que tanto la obediencia como la honra a Dios debe ser toda nuestra vida. A diferencia que hacia los padres, la obediencia es solo mientras somos dependientes de ellos. Después de eso estamos llamados a honrarlos y respetarlos durante toda nuestra vida. Eso no significa que no escuchemos los consejos de nuestros padres, pero llega un minuto en el cual nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere enfatizar aquí. En cada cultura varía cuando eso pasa. Hoy día los hijos se están yendo a la casa a los 30 años, pero el punto es que
es necesario reconocer cuándo ya es importante que tomen sus propias decisiones y sean responsables de ellas. Lo que no quita que debemos siempre estar honrando a nuestros padres y a nuestras madres. Ahora puede que la realidad de ustedes sea diferente a la mía y que ustedes tengan un padre que no es digno de honra o respeto de parte suya. Pero deben recordar que este mandato es de parte de Dios y por lo tanto no depende de cómo hayan sido sus padres, sino que el hecho de que Dios es quien los ha puesto en autoridad y ellos tendrán que responder frente a Él por sus acciones y nosotros por las nuestras. Porque es muy importante recordar, y esto lo he dicho muchas veces, ninguna circunstancia nos obliga a pecar, sino que nos da la oportunidad para hacerlo, pero no nos obliga. Por lo tanto, debemos obedecer a nuestros padres siempre y cuando lo que nos pidan no vaya en contra de lo que Dios nos llama a hacer o vivir como sus hijos, que es nuestro primordial llamado. Por lo tanto, aún la obediencia a los padres está sujeto a la obediencia a nuestro Padre Celestial, que es lo más importante para nosotros. Pero debemos honrarlos siempre porque esto es justo y esto agrada a Dios y además tiene una promesa de parte de Él que nos asegura bienestar y una larga vida. Ahora, frente a esto, no creo que esto apunte a una promesa individual que me permita sumar puntos o sumar años para así tener más vida o más felicidad. Casi que tengamos un cuadernito que diga, hoy día honré a mi padre, un mes más de vida para mí. No creo que sea ese el sentido original de esto, sino que más bien una promesa colectiva, donde si una sociedad honra y obedece a sus padres en el Señor, creo que tenemos la certeza que esa sociedad le irá bien y podrá disfrutar de las bendiciones en Cristo con una esperanza de vida eterna junto con Él. Lo cual la iglesia debería reflejar y ser ejemplo de esto. Deberíamos nosotros ser ejemplos de una gran familia en la cual nos amamos, nos cuidamos, nos respetamos, nos sometemos mutuamente, para así ser un ejemplo frente a esta cultura que muchas veces nos quiere imponer sus propios principios, como ya vimos el domingo pasado. Y frente a esto me gustaría comentarles un pequeño testimonio de un profesor de un seminario anglicano en Estados Unidos. Este profesor se llama Wesley Hill, quien pese a haber nacido en una familia conservadora cristiana, él reconoce que desde temprana edad y incluso en la adolescencia, de manera misteriosa para él, se sentía atraída por el mismo sexo, lo cual lo llevó, en la medida que fue creciendo, a encontrar formas más liberales y progresistas del cristianismo para justificar lo que sentía y así abandonar la enseñanza cristiana histórica sobre el matrimonio y el sexo que él tenía previamente. Pero debido a que él se sentía tan amado y profundamente aceptado por matrimonios cristianos que eran conservadores, tanto con o sin hijos, esto lo llevó a considerar el concepto bíblico del celibato como una posibilidad real para vivir su vida llena de amor, amistad y hospitalidad en medio de sus luchas. Ya que en repetidas ocasiones parejas cristianas le pedían a este hombre que fuera el padrino de sus hijos, lo invitaban a ser parte de sus hogares y de sus vidas. Por lo que un día él escribió esta carta de agradecimiento que lo puso en un blog que pueden leerlo todos ustedes. Dice, Jesús, me has dado hermanos y hermanas, madres e hijos, que conociendo mi estilo de vida célibe, estas amistades cristianas se han comprometido conmigo a través de la unidad segura del Espíritu Santo en lugar de los lazos biológicos, para ser mi familia, ya sea o no que alguna vez experimente el matrimonio yo mismo. Me han invitado a sus casas a pasar vacaciones junto a ellos, me han animado a considerarme un hermano mayor para sus hijos. ¿Estamos dispuestos nosotros como iglesia a hacer algo así? ¿Estás tú dispuesto como familia a aceptar a alguien que está luchando como todos nosotros con su pecado, pero que quizás es algo más público y evidente? Y creo, queridos hermanos, que esta historia nos desafía a todos como iglesia, como matrimonio y familias cristianas en esta sociedad, para creer y vivir realmente en el Evangelio de Cristo, el cual es la tercera motivación
por la cual estamos llamados a obedecer a nuestros padres. Lo que está implícito en el versículo 1 y en la frase final del versículo 4, que dice que en todo esto debe hacerse en el Señor, ya que es solo Cristo y su Evangelio el que logra que corazones rebeldes y desobedientes puedan someterse a la autoridad de sus padres y obedecerlos en todo lo que es mejor para ellos, según la palabra de Dios. Pero además es solo en Cristo y este Evangelio que un cristiano maduro que tiene tendencias, por ejemplo, el que les puse, homosexuales, y que decide honrar a Dios manteniéndose célibe para no pecar contra Él, puede encontrar una familia en las familias de la iglesia, ya que quizás nunca podrá formar la suya propia. Porque es ahí donde este hermano en la fe pudo encontrar ejemplos de padres, de madres, hijos, hermanos que aman a Dios y que lo aman a Él, haciéndose parte con sus luchas y aceptándolo en sus familias, lo cual es totalmente contracultural, no solo para muchas iglesias, sino que también para nuestra sociedad, que no considera, por ejemplo, el celibato como una opción válida y que no espera que los cristianos reaccionen de esta forma, aceptando de forma real y práctica a aquellos que luchan con su tendencia pecaminosa, pero sin avalar su pecado. Debemos ser estos ejemplos de padres y madres, de esposos, de esposas, de hijos que somos valientes, que nos sometemos entre nosotros, que nos amamos mutuamente, pero que sobre todo estamos sujetos a Dios. Y finalmente, versículo 4 del capítulo 6 dice lo siguiente: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y instrucción del Señor. Y aunque nuevamente este principio puede aplicarse a ambos padres, la palabra que Pablo usa acá apunta a los papás hombres, los cuales ya dijimos que tienen esta doble tendencia de, por un lado, evitar las responsabilidades, y me refiero cuando hablamos de Adán y Eva, de evitar las responsabilidades, y por otro, imponer su voluntad con violencia, lo cual llevará a los hijos a responder ya sea desanimándonos o con ira. Ahora, ¿cómo los padres pueden exasperar o desanimar a sus hijos? Primero, exigiéndoles más de lo que Dios les ha exigido en la vida o en su fe. Muchas veces los padres, quizás con buenas intenciones, le quieren exigir a sus hijos más de lo que Dios exige y más de lo que Él nos ha llamado a exigirle en la fe. Eso en la Biblia se explica como legalismo. Otra manera en que pueden desanimar o llevar a ira a sus hijos es no tratándolos con el respeto que ellos se merecen, sino que con sarcasmo o ridiculizándolos en público, lo cual tampoco le agrada a Dios. Otra manera de desanimar a los hijos es también con un exceso de disciplina sin dominio propio o con una falta de disciplina sin poner límites. Ambos extremos dijimos que llevan a la rebelión. Pero por sobre todo, lo que desanima o lleva a ira a los hijos muchas veces es una falta de consistencia en la disciplina de los padres y una falta de consecuencia en sus propias vidas. Y todos los que hemos sido hijos quizás hemos sufrido de eso. Porque muchas veces los padres no están dispuestos a reconocer sus errores y arrepentirse delante de sus hijos cuando ellos se han equivocado. Lo cual, a diferencia de lo que los padres puedan pensar, esto no te restará autoridad, sino que generará más admiración y disposición a sujetarse a alguien que reconoce que no es perfecto, pero que es consecuente con su fe y que por lo tanto es evidente que desea vivir sujetándose y obedeciendo a Cristo, quien sí es digno de obediencia y de servicio y amor hacia Él, donde Él nos demostró en la cruz su autoridad y su amor sacrificial, del cual todos necesitamos tomarnos.
Por lo tanto, Dios no espera que ustedes sean padres perfectos, pero sí espera que sean padres saludables y padres que están dispuestos a reconocer la gracia de Dios en sus vidas. Ahora también debemos tener cuidado con evitar la disciplina y instrucción del Señor por miedo a que esto también pueda desanimar o provocar ira a los hijos. Porque la Biblia es clarísima en decir que es tu responsabilidad transmitirle la fe a tus hijos, no del pastor, no de la iglesia, no de las profesoras del Club de Jesús, no de tus abuelos, sino que de ti como padre. Es tu responsabilidad transmitirles las verdades de Dios a tus hijos. Ahora, fíjense lo que dice la segunda lectura que tuvimos en Deuteronomio 6. Me gustaría que buscáramos este pasaje, que nos vamos a detener ahí unos minutitos. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, versículo 1 en adelante. Y espero, queridos hermanos, que estos desafíos que nos está poniendo la palabra de Dios la puedan tomar como lo que es. Dios desafiándonos por medio de su palabra. Deuteronomio 6:1 dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios te mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Y aquí comenzamos a leer la segunda lectura. Escucha, Israel, ¿cuál es esta verdad que nos quiere transmitir? Que el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblalas de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantas. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Es decir, trata de transmitirle la fe a tus hijos hasta que les salgas por los poros, en buen chileno, para que les vaya bien en la vida y les asegure una vida eterna. Sabiendo que el llamado de Dios para ti no es a tener buenos hijos. ¿Sabías que ese no era el llamado para ti? El llamado de Dios para ti no es a tener buenos hijos, sino que a ser buenos padres. Entendiendo de cada uno de los hijos, deberá finalmente ser responsable en la respuesta a su llamado a Dios. Déjeme hacerle una pregunta con respecto a esto. ¿Eres igual de exigente con la asistencia al culto como lo eres con la asistencia al colegio de tus hijos? ¿Eres igual de exigente con el tema de que asistan al colegio, así como el tema de asistir a la iglesia? Y esto es tan importante en un mundo en que los niños están siendo bombardeados con información por todos lados. Y mucha de esta información no solo no agrada a Dios, sino que los aleja de Dios. Por lo tanto, ¿qué creen tus hijos que es más importante para ti? ¿Su educación formal? ¿Su socialización? ¿O su condición y crecimiento espiritual? ¿Qué creen que es más importante para ti? Además, cuidado con darle a los hijos todo lo que ellos quieren en vez de todo lo que necesitan. Porque si su corazón comienza a saciarse con cualquier otra cosa que no sea Dios, pasará lo que Dios le advierte al pueblo de Israel por medio de Moisés en la continuación del pasaje que acabo de leer en el capítulo 6, versículo 10. Fíjense lo que dice Deuteronomio 6, versículo 10. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. O sea, Moisés le está diciendo al pueblo
que el Señor les va a permitir llegar a este lugar que les había prometido y que van a disfrutar de esto que ellos no edificaron, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, fíjense lo que dice el versículo 12, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud, sino que teme al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Por lo tanto, Dios nos recuerda que Él debe ser lo más importante en sus vidas, que Él debe ser nuestro único tesoro, y es esa verdad la que debe guiar tu enseñanza y disciplina en el Señor hacia tus hijos, que es lo que Dios te exige como padres, sabiendo que el Evangelio y la palabra de Dios es lo que debe estar en el centro de la enseñanza en tu hogar, la cual es gratuita y de calidad, aunque tuvo un alto precio que Cristo pagó por cada uno de nosotros. Por lo que cuidado en quién o qué estás fomentando que tus hijos formen su identidad, porque si es en la abundancia de las cosas, como es la tendencia en nuestra ciudad, tendrá ese riesgo de que ellos se olviden del Señor y por lo tanto del único que los puede librar de la adicción del pecado y de este mundo y que los pueda llevar a esta tierra prometida que pasaremos eternamente junto a Él. Ahora quizás tú estás pensando que no tienes hijo y por lo tanto no eres padre o madre y esto no se aplica a ti. Pero déjeme decirte que en la familia de Dios tú puedes ser una mamá, puedes ser un papá, puedes ser un hermano o una hermana mayor para alguien que no lo tenga. Y puedes ser un ejemplo a seguir en esta comunidad de cómo es ser un hombre, una mujer que en las diferentes etapas o circunstancias de tu vida pueda amar y servir al Señor con todo, siendo humildes y obedientes a Él. El apóstol Pablo decía, sigan a Dios así como yo lo sigo. Amen a Dios así como yo lo amo. Todos nosotros podemos ser ejemplos de hijos, padres, madres en la familia de la fe. Por lo tanto, aunque esto se aplica principalmente a los papás y sus hijos en el contexto de la familia, creo que muchos de estos principios se aplican también a la familia externa de la iglesia y de la fe. En conclusión, hijos, recuerden su llamado a obedecer y honrar a sus padres en el Señor, aunque estos no se lo merezcan. Padres, recuerden que son responsables de disciplinar y instruir a sus hijos en el Señor, sin causarles ira o desánimo debido a la falta de control en este proceso. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? Todo el libro de Efesios nos ha dicho que la manera en que podamos hacer estas cosas es teniendo nuestra identidad en Cristo primero, para que luego ellos desean aprender y también tener una identidad en Jesús, para que así su modelo sea Cristo. Y por lo tanto los animo entonces a que puedan aprovechar todas las instancias que tenemos como iglesia, que nos lo están tratando de ayudar y guiar a ver cómo pueden ser niños y jóvenes, hombres y mujeres, padres o madres, maridos, esposas, abuelos, abuelas, hijos e hijas de Dios en Cristo, que están dispuestos a someterse los unos a los otros por respeto, amor en Cristo. Por lo tanto, aprovechemos las instancias en las cuales podemos aprender cómo es las relaciones que tenemos que tener en el matrimonio, en la familia, como en la iglesia, en nuestros trabajos, para que así quien sea reflejado sea Cristo y no nosotros. Termino entonces con las preguntas que comencé. Hijos, ¿están dispuestos a honrar y obedecer a sus padres y a las autoridades que Dios les ha dado en el Señor? Padres, ¿están dispuestos a amar y disciplinar y instruir a sus hijos sin desanimarlos, siendo un ejemplo en el Señor para ellos?
Y por último, ¿estamos todos nosotros realmente dispuestos a honrar y obedecer a Dios, siendo disciplinados y instruidos por medio de su palabra diariamente?